Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Y con esto estamos iniciando, como lo dice nuestro querido Giovanni, la serie de predicaciones en esta nueva temporada que queremos hacer un recorrido por la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, un librito cada semana. En algunos casos habrá que juntarlos porque el año tiene 52 semanas y la Biblia tiene 66 libros. Entonces hay que juntar algunos libros para que hagamos este recorrido. Vamos a leer Génesis 1. Yo quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie y leamos de pie la palabra del Señor. Este es el comienzo. Esperamos que el último domingo del año estemos leyendo el último capítulo de la Biblia. Bueno, Génesis capítulo 1, esta es la nueva Biblia de las Américas que usamos para la lectura pública en esta iglesia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo: miren, yo les he dado a ustedes toda planta de semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amén. Esta es la palabra del Señor. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra que es tan preciosa. Gracias por lo que encontramos aquí. Te pedimos que al acercarnos a este texto y en términos muy generales a este libro primero de la Biblia, nosotros podamos ver el tipo de Dios, el Dios que eres tú, y que como resultado de ver a este Dios, nuestros corazones sean humillados y nuestra vida sea sometida a ti. Nosotros te lo pedimos: habla a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra mente, y cámbianos por tu palabra, porque esto es lo que más necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomen su lugar, por favor. ¿Ustedes ya vieron la nueva película Avatar? Avatar 3, Fuego y Ceniza. Bueno, yo sí la vi. Un poquito de contexto para los que no la han visto, a ver si de pronto van y van preparaditos. No spoiler, sino un poquito de qué se trata Avatar. Un Avatar es una película, Avatar 3, Fuego y Ceniza, es una película que se está apenas estrenando en estos días. Y pues, un avatar es como una especie de cuerpo biológico creado genéticamente para ser controlado a distancia por una mente humana. Bueno, en esta historia, los avatar los diseñaron para que interactuaran de manera más efectiva con los habitantes de un planeta, Pandora. Y así, lo más parecido al avatar, iban a vivir allá en Pandora y conocer ese mundo. Pero un avatar se involucró demasiado con la gente de ese mundo. Así es que ahí se teje toda la historia. Pero me pareció muy curioso que en Pandora, el país, el universo de los avatar, hay una deidad, una diosa. Se llama Eywa. Esta es la deidad de Pandora. Esta diosa es la energía que conecta a todos los seres vivos del planeta y conecta a los habitantes de ese planeta con toda la energía. Y bueno, había que hacer una conexión neuronal, como una trencita, y aquí estaban, entonces se conectan a la Tierra. Y bueno, en una de las escenas de Avatar, una chica ora así a esta diosa. Esta oración que yo creo que la sacaron de alguna iglesia cristiana. Gran Madre, sálvanos, te lo suplico. El pueblo agoniza. Estoy llamando a la Madre Guerrera. Eres nuestra única esperanza. Yo creo que eso sí lo vieron en alguna iglesia. Bueno, Eywa, la diosa de Pandora. Bueno, y en esos días que yo vi Avatar estaba leyendo Génesis. Y escuchando Génesis. ¿Cómo es el Dios de
en la iglesia y en nuestra vida cristiana y en nosotros eh, es amamos y creemos y servimos a este Dios de Génesis. Esa es una buena pregunta. Y espero que al final estemos decididos, resueltos, viendo mejor a este Dios. El Dios que se describe en Génesis. Bueno, si de paso te encuentras con alguien que no es de este mundo y de este planeta y te dice, descríbeme a tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo se conecta uno con Él? Dime algo de ese Dios en quien tú crees. ¿Cuál sería nuestra definición y nuestra descripción del Dios que amamos, que servimos, en el que creemos? Bueno, aquí estamos en este libro tan precioso, pues el primer libro de la Biblia de Génesis, y hemos leído solamente uno de los 50 capítulos de este libro. Es uno de los libros más largos de la Biblia, Génesis. Y recuerden por favor que estamos animando muchísimo para que durante la semana nos interactuemos un poco más con el libro de la Biblia de la semana. Entonces, este Génesis arrancó el lunes o arrancó el domingo y esta ha sido la semana de Génesis y mañana arranca la semana de Éxodo. Así es que leer, repasar, meditar, escuchar, conectar con los devocionales habrá más cosas en la semana en cada libro de la Biblia. Y con esto lo que queremos es conectar el título de la historia de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, con nuestra vida, con nuestra historia y cómo vemos cada paso en la obra de la redención. Bueno, el primer libro de la Biblia nos presenta el comienzo de todo, excepto el comienzo de Dios, quien es el generador y el origen. Él es el creador, quien todo lo hizo bueno. Génesis muestra la entrada del pecado, sus devastadores efectos y la degeneración por el mal desde antes de la fundación del mundo. Por su gracia, Dios ya había previsto su plan de regeneración para hacer todo nuevo. Dicho plan, que se fundamenta en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, se va tejiendo en la historia a través de personas y de una familia. Eso es lo que nos deja ver Génesis. Y que llega a ser esta familia, la familia que arranca con Abraham, llega a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el que nace el Mesías. Bueno, yo no he dicho cuál es el título de este sermón, ¿cierto? Mire, pues el título de este sermón, que ya por ahí los chicos de comunicaciones nos lo han puesto en las redes sociales desde ayer, son estas 3 palabritas. Génesis, todo por G. Bueno, casi todo. Como un ciclo de esto. Génesis es generación, origen, degeneración, un problema del mal, y regeneración, lo que va restaurándose. Mucho en Génesis es anuncio de la regeneración completa y total. Otra manera de decir, Génesis dice la generación, que es la creación. La Biblia dice que todo fue bueno, fue hecho en gran manera, hermoso. ¿Notaron eso? Ese vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. En la generación, en la creación, Dios lo hace bueno. En la degeneración no hemos visto todavía eso porque arranca aquí en el capítulo 3, la caída, la degeneración, los efectos del mal devastadores, y regeneración es que desde el comienzo Dios anuncia cómo va a hacer nuevas todas las cosas. Vamos a ver un poquito más de eso, pero entonces tengan por favor ese título ahí. Génesis es un ciclo de generación, degeneración y regeneración. Hay que decir que Génesis, una de las cosas que es muy importante en el acercamiento al libro de Génesis es que Génesis es escrito como un antimito. Un antimito. Es decir, aquí hay muchas ideas o pensamientos
acerca del origen de todas las cosas, del origen del universo, de los animales, de dónde salió todo eso. Y lo que hace la Biblia en este libro es enfrentar las creencias sobre el origen para decir, aquí está el origen. ¿Sí? Incluso para parte del contraste del mito moderno de la evolución. La evolución es el mito de que las cosas aparecieron por sí mismas. Por millones de años fueron evolucionando, transformándose y que aparecieron en sí mismas. Entonces, también ese es un mito que contrarresta y que se enfrenta con el relato de la creación de Dios. ¿Cómo fue? Fue así. Bueno, otra cosa muy importante para acercarnos a este libro es que, miren, no tenemos nada sobre el origen de Dios. Génesis arranca diciendo, como las primeras palabritas, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo que? Y entonces, como preguntan los niños de 6 años, ¿y quién hizo a Dios? ¿Le han preguntado eso? Sobre todo los niños por allá a los 6 años que son muy preguntones. ¿Y quién hizo a Dios? Y uno como le dice sin defraudar a un niño, es que yo tampoco sé. Es que no sabemos quién hizo a Dios. Y Génesis arranca diciendo, en el principio Dios creó. Aquí no explica, mire, existía una vez Dios. Dios arranca creando. La cosa es que la creación es como la tarjeta de presentación de este Dios. La creación es la manera como se describe quién es este Dios. Los elementos, los aspectos, lo que hace en la creación y lo que hace en la caída y su plan en la historia, el mismo relato va a mostrarnos quién es Dios. Entonces esto es muy importante. No se nos dice nada de su origen. Miren que en el Salmo 92, Moisés, este es un salmo de Moisés en el Salmo 92. Mire estas palabritas tan sencillitas y tan profundas. Moisés, antes del mundo, tú eres Dios. Ver a Dios, tal como se describe en Génesis, resulta esencial para una cosmovisión bíblica. Porque cada persona vive según el Dios en el que cree. Así uno estructura su vida, sus pensamientos. ¿Qué crees tú? Por eso es que nos encanta construir dioses. Porque si uno tiene un Dios más cercano, más accesible, que pueda controlar mejor, pues que no le pida nada. Que no le pida nada moral, que no le pida un Dios chévere, un Dios que solo esté para complacer mis intereses. Muy chévere tener un Dios así. Cada persona vive según el Dios en el que cree y en el que confía. Bueno, 50 capítulos de Génesis son muy largos para una predicación de 35 o 40 minutos. Entonces, yo les animo a que sigan, por favor, profundizando, reflexionando en este libro de Génesis. Pero mi manera de abordar este texto va a ser así, en términos muy generales. Ustedes saben, se podría predicar años de este libro de Génesis. Este es el Dios que está presente en la generación de todo, en la degeneración y en la regeneración. Entonces voy a poner solo estos 3 punticos para que recordemos por lo menos cosas muy generales de este libro. Primer puntico, Dios es. Y esto se conecta con lo que les dije al comienzo. Dios es. Miren este concepto un poquito filosófico. Ténganme paciencia aquí con este concepto un poquito filosófico. Se dice que las cosas existen porque tienen comienzo, fin o porque cambian. Es decir, algo existe porque empezó, va a terminar o porque cambia. Como por ejemplo un río existe pero el río está moviéndose siempre. Es decir, vas en 2 minutos y ya ese no es el río que viste, el agua se ha ido. Y también el cuerpo humano, las células van renovando nuestro cuerpo. Entonces usted se ve igualitico de hace 30 años pero es otro.
algunos pues tenemos más efectos de ese proceso. Entonces escogí este Dios es, porque Dios no se puede meter en este cuadrito de tiene comienzo, tiene fin o cambia. Entonces, en lugar de decir que Dios existe, o podemos decir que en ese orden de ideas Dios no existe, sino que Dios es, está ahí, sin principio, sin fin y sin cambios en el tiempo. Imagínense ustedes que el Dios que se describe aquí en Génesis es el mismo Dios al que le cantamos esta mañana. ¿No les parece muy emocionante? Este mismo Dios que hablaba y todas las cosas ocurrían. Este mismo Dios que creó así, es el mismo Dios al que esta mañana le alzamos las manos y le cantamos. Y ese es el Dios al que le hablamos en la oración. ¿No les parece extraordinario esto? Porque este no cambia, es así. Bueno, Dios es, entonces no es que existe como que principio, fin y cambio, sino que está ahí. Nosotros tenemos una gran ventaja para acercarnos a conocer y entender un poco más de Dios porque tenemos la revelación completa en la Sagrada Escritura. Entonces hay muchos textos en el Nuevo Testamento y en los demás libros, aparte del Pentateuco, que nos hablan acerca de Dios. Voy a decir qué Dios es y solamente estos dos elementos. Hay muchos más, los atributos de Dios son enormes, hicimos toda una serie sobre los atributos de Dios. Pero solo para efectos de ver este Génesis voy a mencionar estos dos. Dios es eterno. A nosotros no nos cuadra muy fácil la idea de la eternidad, porque vivimos somos distintos. El Dios del principio, el Dios de Génesis, del que no se describe su origen, se muestra cómo es, pero no su origen. Este es el Dios eterno. Antes que nada existiera, ya existía Dios. En nuestra mente eso no cuadra fácil, porque si yo le digo a usted, piense en la nada, ¿en qué piensa usted? Ya está pensando en algo. Piense en la nada, entonces se imaginan que una cosa oscura, ya está pensando en algo. El pensar en la nada es una cosa muy, muy, muy extraña. Nosotros somos hechos con unas características de temporalidad, de espacio, de tiempo, pero Dios es eterno y eso no nos cuadra a nosotros. La segunda cosa que voy a decir sobre Dios es que Dios es en tres personas y es así desde la eternidad. Y eso es muy importante en la historia, en la revelación de Dios, en toda la historia. Es muy importante que Dios es pluralidad. Que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren por favor este cuadrito que nos hizo aquí nuestro querido Panky. Una de las cosas más difíciles de comprender, de asimilar acerca de Dios es que son tres personas, pero un solo Dios. Eso, algunos han dicho, eso es como un aguacate que tiene cascarita, que tiene el aguacate y una pepa. Otros han dicho que es como huevo. Otros dicen que es como un dedito que tiene tres partes, pero es el mismo dedo. Hay mil ideas para tratar de explicar este Dios trinitario, este Dios trino. Pero todas se quedan muy limitaditas. Este cuadrito que está en un librito este triángulo, que está en un librito que se llama Las Salvaciones del Señor, nos ayuda un poquito a entender cómo es que está la Trinidad en la eternidad. Ahí está Dios en el centro, Dios. Y miren cómo se relaciona ese es. Dios es Padre, arriba. Dios es Hijo, abajo a la izquierda mía. Y Dios es Espíritu Santo. Pero esas tres personas se diferencian entre sí. Es decir, el Hijo no es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Hijo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Dios en tres personas. Y esta es doctrina básica de la Trinidad. Que Dios existe así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las personas son distintas. A lo largo de la Biblia vas a encontrar eso. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando el bautismo de Jesús es un momento cuando lucen estas tres personas. ¿Se acuerdan? Jesús, el Hijo, estaba siendo bautizado en el río y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y luego dice el relato, vino el Espíritu Santo como en forma de paloma. Entonces esto es muy importante. Dios es eterno y Dios es en tres personas. Eso está ahí. Podemos y vemos a lo largo de la Biblia los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, es omnisciente, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es inmenso. Pero para esto pues tenemos estos dos elementos aquí. Entonces, número uno, Dios es. En Génesis lo vemos así, Dios es. Lo segundo que quiero resaltar aquí es que Dios hace. Bueno, lo que leímos es la descripción de la creación hasta el día de reposo, el día de descanso. Y pues estas afirmaciones de que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Miren, esto de lo que Dios hace es extremadamente importante para saber también quién es Dios. Porque la creación revela lo que Dios es. La creación revela lo que Dios es. Miren esto que encontré tan interesante. Jeremías 10:11. El Señor le habló al profeta. Jeremías 10:11, apúntenlo por ahí. Y Dios dice así, por medio del profeta Jeremías. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, que se desaparezcan. ¿Cómo le parece? Y dice el doctor Teo que aquí hay una tremenda ironía. Dios les está diciendo, señores, si quieren ser dioses, que cada uno haga su mundo. Este lo hice yo y aquí mando yo. Ahí está, Jeremías 10:11. Esto es la creación como revelación de quién es Él. Usted lo puede ver también en el Salmo 19, los cielos que cuentan la gloria del Señor. Y al final del libro de Job. Y el Salmo que leímos esta mañana, el Salmo 104, es como una poesía acerca de la creación del Señor. Salmo 104 resulta tan hermoso, como el escritor va mostrando qué es lo que está haciendo el Señor. Bendice alma mía, y empieza una larga descripción muy poética, muy hermosa. Recuerden que los salmos pertenecen a la literatura poética, y esta creación va anunciando quién es Dios. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre los cimientos para que jamás sea sacudida. Miren cómo la creación habla del Creador. La creación y el Creador están como aquí pegaditos, aquí están como unidos. Entonces, esto es bastante importante pues acá. Bueno, el Dios trinitario en la creación. Cuando decimos que este Dios es un Dios que se manifiesta así en tres personas. Y cuando yo les digo que en el Nuevo Testamento tenemos mucha más información,
sobre la manera como se describe este Dios es que incluso antes de la creación, lo que dice Pablo en Efesios es que Dios pensó, escogió, amó antes de la creación. Téngalo ahí en Efesios 1 del 4 al 6. Efesios 1 del 4 al 6. Antes de la creación. Porque algunos creen que Dios hizo el mundo y las cosas se le salieron de las manos. Y el hombre pecó y ahora el Señor se puso a pensar, Dios se puso a pensar cómo vamos a arreglar este problemita. No. Lo que entendemos es que Dios, grande, soberano, suficiente, tenía todo. Había visto todo, conocía todo. Y su plan era desde atrás. Y no tuvo que improvisar, y no tuvo que inventar. Entonces, bueno, tengan ahí Efesios 1, 4, 6 porque nos habla un poco de incluso Dios preparando, predestinando, organizando, viendo antes de la creación. Ahora, en la creación, Colosenses 1, 16, 17, esa citica sí quisiera que la leamos juntos. Colosenses 1, 16, 17 dice, miren esto qué hermoso, acerca de la persona y la obra de Cristo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vean el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Pablo está hablando de Jesús. Y Pablo está hablando de Cristo. Antes de todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Hay muchos otros textos en la Biblia que se relacionan con la sabiduría que está presente en la creación. Por ejemplo, Proverbios 8 del 22 al 31, la sabiduría de Dios en la creación. Y esta sabiduría de Dios en la creación es el mismo Jesús, porque en Proverbios la sabiduría es Jesús. En el Nuevo Testamento los discípulos llegaron a la conclusión, por la revelación, que Jesús es el Logos. En Juan 1, Él es la palabra, Él es la sabiduría que estuvo con Dios en la eternidad y antes de la creación. Este Dios es un Dios que es y es un Dios que crea así. Una pregunta que surge rápidamente cuando miramos la creación es esta: ¿para qué hizo Dios todo esto? Dios, ¿para qué se molestó en crear todas estas cosas, incluyendo al hombre, sabiendo todos los problemas que iba a dar? Esto es lo que dice la Biblia. Dios creó todo para Él mismo. Dios creó todo para su propia gloria. De hecho, la pregunta, una o dos preguntas, la primera o la segunda pregunta del Catecismo de Westminster, dice, ¿para qué nos creó Dios? Y la respuesta sencilla es, Dios nos creó para su propia gloria. Para su propia gloria. Dios no crea por necesidad. Él es un dador, no un beneficiario de la creación. Este Dios, ¿qué Dios? Mire que cuando Pablo le tuvo que explicar en un discurso a los atenienses en Hechos 17, mire por favor lo que Pablo dice acerca, en un discurso entre los más pensadores intelectuales de la época. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay,
puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este Dios no crea porque está varado, porque necesita nuestra adoración o nuestros cánticos o nuestra humillación. Nosotros lo tenemos y lo debemos que hacer en respuesta a Él. Este Dios es así. La alabanza en el cielo para el Creador de todas las cosas. Al final en Apocalipsis 4:11, alabanza en el cielo para el Creador. Miren, la creación del Señor está ligada, pegada estrechamente a quién es Él, cómo es Él, su grandeza, su poder, su majestad, su personalidad se ve en la creación. Pero de tanta creación, los únicos hechos a imagen y semejanza, dice, es el ser humano. A mí me parece esto tan fuerte. Porque uno debería recordar que toda persona tiene la imagen de Dios. La persona que tú más odias tiene la imagen de Dios. Incluso la persona que te ha hecho mal también tiene la imagen de Dios. Ahora, tenemos la imagen de Dios distorsionada. Algunos mucho. Yo mucho. Tenemos la imagen de Dios distorsionada por el mal y por el pecado. Pero yo he dicho en otras predicaciones, pero déjenme aquí repetirlo porque guárdenlo ahí en la repetición, tal vez lo guardamos mejor, lo vamos recordando. La imagen de Dios quiere decir que nosotros, a diferencia de los demás seres hermosos de la creación, el hombre tiene personalidad. Es persona. La imagen de Dios en el hombre está dada en que nosotros somos representantes de Dios. Cuando Adán le pone el nombre a los animales, Dios le está diciendo, este es un representante. Nosotros somos representantes de Dios aquí. No solo el Papa. Cada persona que contiene la imagen de Dios contiene una expresión de ser un representante. Y la tercera cosa es que nosotros, por la imagen de Dios, estamos hechos para vivir en relaciones que nos podemos ayudar, que nos podemos servir. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dicen, ay, los animales son más inteligentes que las personas. Ay, mire este perrito cómo me obedece. Y me da la manito así, y yo le digo que se revuelque y se revuelca. Y los animales tienen instintos y pueden andar juntos, o nadar juntos o volar juntos, pero no tienen personalidad, no representan a Dios. Y están hechos para vivir en manada y reproducirse así, pero no establecen relaciones de ayuda. Bueno, Dios tiene una relación voluntaria y no necesaria con su creación. Esto en el Dios que crea en este segundo momento, pues Dios hace la corona de la creación, Adán y Eva que pecan, la creación de la nada, la caída y sus devastadores efectos. En este Dios que crea, Él crea al hombre. Y es que en la caída, Dios muestra la manera cómo va a salvar. Y esto también es muy importante que ustedes lo sepan. Es que el Mesías, el Salvador, no aparece en Mateo. Les voy a decir dónde aparece el Salvador. Génesis 3:15. ¿Cuándo cayeron? Cuando hubo pecado. Los efectos devastadores, el hombre y la mujer se escondieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, el pecado
trae estas cosas. El pecado trae estas cosas y desde allá hasta hoy el pecado avergüenza y el pecado hace que el hombre se esconda de Dios. En Génesis 3:15, en Génesis 3, después de la caída, el Señor les va diciendo la sentencia para cada uno. A la mujer le dijo, al hombre le dijo, y cada una de estas sentencias es muy drástica y es muy seria. ¿Cómo les parece esta? Al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. ¿No les parece muy fuerte? Pero, hay muchos elementos ahí, pero no tenemos mucho tiempo para entrar en esta lectura. Les iba a mencionar esto. Génesis 3:15 dice así, pondré enemistad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es el primer texto de la Biblia donde se anuncia a Jesús. Un descendiente de la mujer. Heriría la cabeza, aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque ella le lograría morder el talón. Es muy interesante que Pablo en Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el tiempo, uno nacido bajo la ley y nacido de mujer. A Jesús no se le dijo a menudo nacido de mujer. Los títulos que recibió Jesús eran hijo de Dios, hijo de hombre, Señor. Pero Pablo dice, recordando, volvió allá a la Torá para decir, este es anunciado en Génesis 3. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús es el Salvador herido, dice un Bible Project. El Salvador herido, mordido en el talón. Este es el Salvador. Entre Génesis 4 y 11, después de la creación, hay una serie de efectos del pecado. Caín y Abel, los descendientes, Noé, el diluvio, la torre de Babel. Y es como el ciclo de generación, regeneración. Pero en Génesis, desde el 12 hacia adelante, arranca la historia de cómo es que Dios va a producir de una familia un pueblo que será el pueblo de Dios y que en ese pueblo nacerá el Salvador. Por eso es tan importante el libro de Génesis para ver toda la Biblia, porque lo que sigue en toda la Biblia, jueces, reyes, toda la literatura, todo el Antiguo Testamento, son asuntos que se desprenden de estos anuncios y de lo que se ve, lo que arranca en el libro de Génesis. Desde el 12 hacia adelante está toda esta descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob que van a Egipto para formar allá este pueblo. Quiero en este último puntico decir algunas cosas sobre esta idea de Dios salva. Recuerden pues lo que les mencioné al comienzo, que no es muy fácil predicar un libro de la Biblia en un ratico, pero que sí, por lo menos que nos quedemos antojados con este libro. Dios es eterno, es en 3 personas. Dios hace la creación de la nada, hace la corona de la creación, imagen y semejanza. Dios hace a Adán y Eva, ellos pecan. Dios hizo todo para sí mismo, para su propia gloria. Y Dios salva. Y esto es muy importante recordar y saber que Dios salva y que este anuncio de salvación está desde Génesis 3:15, como lo acabamos de leer. Llegaría allá. Cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Algunas cosas sobre Génesis 12 hacia adelante.
y el pacto de gracia. ¿Cómo arranca el pueblo del Señor? ¿Cómo arranca la historia de donde nacería el Salvador? Empieza así. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que arranca ahí es la descendencia de Abraham. Pero Dios quiso hacerlo así en su poder y en su soberanía. Y era una familia con muchos enredos. Y estos descendientes había de todo. Ahí está Jacob el engañador. Ahí están los hermanos de José que lo vendieron. Ahí están todos los desastres de la interacción, del pecado, del mal, porque esta era una familia que Dios llama y que Dios escoge para sus propósitos, pero no era una familia perfecta, era una familia con todos los problemas. Así es que Isaac, Jacob, hijos de Jacob, José en Egipto, y muere José y termina el libro de Génesis. Y ahí arranca Éxodo que vamos a tener en estos días. Bueno. Un datico aquí adicional, en Mateo 1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, en Mateo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que está diciendo Mateo en esta genealogía es que Jesús representa a este Israel que arrancó allá. Que Jesús es el de la descendencia de Abraham. Y bueno, ya como hemos visto algunos textos, en el Nuevo Testamento, en la teología de Pablo, Pablo relaciona muy a menudo a Cristo con Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Que el primer Adán desobedeció estando en el paraíso y el segundo Adán obedeció estando en el desierto, en la tentación. Y esta es la manera como Dios salva. Dios ha elegido salvar así, a través del Hijo de la mujer, Hijo de hombre, Hijo de Dios, y a través de un pacto, y un pacto que se va tejiendo en toda la historia. Y luego llegan jueces, y luego llegan reyes, y esta es la historia, cómo se va tejiendo. Y cómo Dios se va manifestando en todos los momentos y en todas las circunstancias. Hermanos, nosotros hemos de contemplar a un Dios que actúa, que se mueve, que avanza así en la historia. Y que esta historia, mis hermanos, es una historia que está pegada allá, que emana de la Sagrada Escritura, pero que tiene que ver con nosotros. Que tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra vida, con la manera como el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado, con sus propósitos eternos para nosotros. Y como lo vamos a ver allá al final, con que la restauración final y total de todas las cosas vendrá después, pero es una promesa segura. Y esta es una esperanza gloriosa para todos los cristianos, para los hijos de Dios. Lo que el Señor ha dicho que va a restaurar, Él lo va a hacer. Y eso empieza desde aquí y se va tejiendo en la historia y va hasta el final. Voy a terminar con esta lecturita de cómo es Jesús en Génesis. Cuando decimos que su historia es nuestra historia, aquí en este libro de Génesis, debemos pensar y creer que esto no se trata de una serie de historias desconectadas, que es una sola historia.
y que cada historia y cada personaje, como dice un videíto de Dan Stevens, cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y de la primera mujer. Se trata que hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere a nosotros. Que hay un mejor y un verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Que hay un mejor y un verdadero Abraham que contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y lo familiar y salir al vacío para crear un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Que hay un mejor y verdadero Isaac, hijo de risa, hijo de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Que hay un mejor y un verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que lo traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Esta historia se trata de Jesús. Este es mejor y verdadero. Hermanos, para terminar, si este Dios es así, si este Dios hace las cosas así, que nos ha creado así, que ha creado el universo así, contra quien hemos pecado así, pero nos perdona, nos rescata, nos ama así. ¿Por qué nosotros no quitamos nuestra mirada de nosotros mismos? ¿Por qué no dejamos de pensar de manera tan centrados en nosotros mismos? Hermanos, ¿por qué nosotros a la primera oportunidad estamos construyendo un Dios? Y haciendo de la creación del Señor nuestro propio Dios y nuestro propio Salvador. Viendo un Dios así, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer de nuestras relaciones nuestra salvación? ¿Qué necesidad de hacer de nuestros placeres o nuestro bienestar la salvación para nosotros? ¿Por qué no renunciar a los dioses? Porque los dioses no son nada. Porque los dioses son como polvo. Porque los dioses, y no importa el que tú te fabriques, en algún momento se convertirá en un tirano para ti. Un tirano que te va a pedir más de lo que puedas dar. ¿Por qué no someternos a este Dios? A este Dios que se nos presenta aquí, a este Dios que nos ama así, que gobierna así, que tiene esta autoridad. ¿Por qué no renunciamos a vivir voluntariamente en el pecado? Porque el pecado degenera la creación. ¿No te das cuenta cuando odias a otros? Odias a otro que es imagen de Dios. Usas a otro que es imagen de Dios. Ofendes a otro que es imagen de Dios. Si este Dios es así y tú lo ves, ¿no te produce humillación ante Él? Mi hermano y mi amigo, asegúrate que el Dios a quien amas, sirves, le oras, le cantas, es el mismo Dios que se describe aquí.
que se describe aquí en esta palabra. El Dios que se ha dado a conocer así, que nos ama así, que nos guía así, que nos cuida así, que nos perdona así. El Dios que es así de santo. El Dios que es celoso. El Dios que gobierna todo. Amigos, hermanos, entrémosle a esta historia, que es la historia del Señor y que es nuestra historia. A propósito que está empezando el año, es un buen momento para hacer nuevos propósitos. Hermanos, ¿por qué no nos hacemos entre esas listas de cosas que hacemos de ir al gimnasio y aprender inglés y todas esas bobadas? Hermanos, ¿por qué no decimos, este año voy a conocer más a Dios? Yo me voy a proponer hacer un devocionalcito cada día de mi vida que me recuerda quién es Dios y quién soy yo. Yo me voy a proponer participar más activamente con mis hermanos en la iglesia, en un grupo de mujeres, de hombres, de personas sordas, donde hay un discipulado, donde podemos crecer y conocer y amar y servir y glorificar más a este Señor. ¿Por qué no pone eso en sus listaditos de propósitos para este año? Yo voy a conocer más al Señor. Yo voy a leer más la palabra del Señor. Yo me voy a conectar con esta que es su historia y es mi historia, porque si este Señor es así, si este Dios es así, entonces no hay otro camino que humillarnos ante Él, someternos ante su grandeza, su belleza, su majestad y decir, Señor, en las manos de un Dios así, ¿cuál será mi preocupación por las cosas tan terrenales aquí? Y yo sé que hay preocupaciones muy grandes entre nosotros. Y yo sé que hay asuntos de salud. Y yo sé que hay asuntos de la economía. Y yo sé que hay asuntos de la inestabilidad política y de elecciones presidenciales este año. Yo sé que hay muchas cosas que nos preocupan. Pero mira, si tú crees, confías, amas a este Dios que está aquí, tú tienes que vivir seguro. Tú tienes que caminar confiado. Tú tienes que adorar a alguien. Y aunque sean grandes los asuntos al frente, este Dios glorioso, cuando seamos asombrados por este Dios, entonces todo es distinto.